nosotros en esta oportunidad, antes de abordar la palabra de Dios en este día para nuestra edificación, queremos saludar a todos los que no están aquí presentes también, a todos los que conectan con nosotros desde mañana temprano, saludar a los hermanos de la radio que escuchan el mensaje cada día, y para ello vamos a darle un aplauso para que sepan que estamos aquí, que estamos pendientes de ellos. Y también, conjuntamente con los hermanos de la radio, saludar a todos los hermanos que conectan con nosotros a través de la TV, a través de los diferentes medios, las redes que permiten que podamos juntos pues unirnos en el mismo vínculo de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí les bendecimos y rogamos a Dios para que en este día sus vidas sean muy edificadas a través de la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, hemos estado en este año pues corriendo una parte de la carrera de la fe, corriendo la carrera, y decimos una parte porque la carrera es hasta que Cristo venga y hasta que nuestro cuerpo pueda ser glorificado con el Señor. Ese día es posible que haya terminado nuestra carrera aquí, pero el propósito de Dios es eterno. Quizás a veces uno puede pensar, porque hay cosas que no nos ha sido revelada, ¿verdad? Pero solo Dios sabrá cómo serán las cosas, y Dios tiene un tiempo para esas cosas, y a veces uno se pone a pensar, entonces el propósito. Bueno, yo lo que sé es que dice que el propósito de Dios es eterno, que Él es eterno, que iremos a la vida eterna. Entonces, lo eterno es que no se acaba nunca, que continúa con nosotros siempre y para siempre. Bien, vamos a compartir una reflexión de la palabra de Dios en este día, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y vamos a leer en el verso 13, Marcos 1, el libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer en el verso 13. ¿Están la iglesia conmigo en este momento? Amén. Qué bueno que nos pongamos de acuerdo en el mismo espíritu para que así haya edificación en la casa de Dios. Dice en el capítulo 1, verso 13, comenzando: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dice el 19: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Que Dios nos bendiga con la edificación y el rema de su palabra en esta mañana, mis hermanos. Y estamos hablando aquí en el contexto donde Jesucristo estaba prácticamente presto para ya entrar en escenario con su ministerio, el ministerio que Dios le había encomendado y que iba a tomar ya cabida en nosotros después de prácticamente que Él tenía 30 años. Y cuando Jesús llega a su ministerio de evangelización, pues se encontraba predicando la palabra de Dios, era Juan el Bautista. ¿Recuerdan esa historia? La Biblia nos dice que en ese entonces Jesús estuvo en el desierto, es lo que dice aquí la palabra, que Él venía de ahí,
y que de ahí pasó a Galilea. Y entonces, por eso es que vemos aquí en el verso 14 de este texto de Marcos, que nos dice que después que Juan fue encarcelado, entonces Jesús vino a Galilea a predicar el Evangelio. Ya había pasado cuando Jesús se había acercado a Juan, lo había bautizado, y Juan había anunciado la venida de aquel que él ni siquiera era digno de desatar las sandalias, ¿verdad?, de ese que venía a anunciar el Evangelio, y que a él oyeran. Entonces el verso 13 dice que que habla de que Jesús estuvo en el desierto previamente. Y entonces en el 14 dice que Juan había sido encarcelado. Entonces es increíble, pero se calcula que probablemente entre ese verso 13 y el verso 14 haya pasado probablemente un año, que era el año del ministerio primero de Jesús, donde todavía Juan estando en el ministerio, pero habían ido ocurriendo algunas cosas de manera paralela con el ministerio de Jesús. Y ese primer año, porque sabe usted que Jesús llega prácticamente al esplendor de su ministerio en lo que fue el segundo año, donde entonces comenzó el ministerio del Señor Jesús, sus obras a ser conocidas, y conjuntamente con esto comenzó a haber oposición en medio del paso que se abría el Evangelio. Entonces, en esta mañana nosotros queremos ver quizás dos puntos con respecto al llamado de Dios sobre nuestras vidas. Y es la determinación que se puede mostrar aquí a través de estos siervos que Jesús llama, la determinación férrea a dejar algunas cosas para seguir en pos del llamamiento, y también sin cuidar de tener de vista, sin perder de vista, que cuando hay un llamamiento, que el Evangelio sufre oposición en medio del camino. Entonces, si nosotros estamos conscientes de eso, de que aun cuando Jesús entró en escena, había oposición, cuando Él se hace mucho más famoso en el segundo año, la oposición aumenta más todavía, y ya ustedes saben hasta dónde concluyó la oposición de Jesús, que llegaron a crucificarlo. Entonces es necesario que nosotros que tenemos aquí en la tierra, después que Dios pues nos salvó, un propósito, y es unirnos a esa gran comisión. Dios irá obrando de manera personal, particular, con cada uno de nosotros, pero hay un gran propósito común del cual somos parte. Entonces es necesario saber, así como Jesús tuvo que pasar por Samaria, que vamos a encontrar oposición en medio de ese camino, pero que el Señor Jesús venció y nosotros conjuntamente con Él. Amén, mis hermanos. Básicamente pudiera yo entonces despedir, porque esa es la enseñanza del mensaje en este día. Tenemos un llamamiento de parte de Dios y nosotros tenemos que tener la determinación para marchar en pos de ese llamamiento, sin perder de vista que en el camino pueden levantarse oposición, pueden levantarse cosas en contra, pero que al final seremos vencedores, tal y como lo hizo el Señor Jesús. Aquí la Biblia nos habla entonces de que Jesús estuvo en Galilea, donde incluso Él hizo su primer milagro, ¿recuerdan? Allá en las bodas de Canaán, prácticamente, Jesús ya había hecho su primer milagro. Entonces, en el primer año del ministerio del Señor Jesús, dice que Jesús se mueve de Galilea a Judea. Y dice que allá estuvo en el lugar, ¿recuerdan cuando limpió el templo? Que Jesús no vio bien la mercadería que había ahí y pasó ese escenario porque se había corrompido el culto a Dios también y lo que era el propósito de la casa de Dios. Entonces el Señor Jesús decide retornar otra vez a Galilea, como decía el texto, y en el trayecto decide pasar por Samaria. Usted recuerda aquel mensaje famoso que predicamos aquí por muchas ocasiones. El pastor Rafi decía, y le era a Jesús necesario pasar por Samaria. Era necesario porque ese era el camino que conducía. Pero sucede que en los caminos del Señor nada es fortuito, nada es al azar, y entonces le era necesario porque allí había propósito de Dios.
Y en ese trayecto se encuentra con la mujer samaritana, la cual cree en el Evangelio de Jesús. Estaba viendo que los samaritanos, que sabemos que uno dice que no se llevaban, ¿verdad?, con los de Israel, con los judíos, pero los samaritanos fueron un grupo, fue un remanente que quedó antes de venir el cautiverio. Recuérdense que antes el reino se había dividido en dos: el reino del sur, el reino del norte, o el reino de Judá, el reino de Israel. Y los primeros que fueron exterminados por ellos, pues fue el reino de Israel, y al final vino y se llevaron cautivos los que quedaban del reino de Judá. Pero de ese grupo se quedó un remanente que fueron los llamados samaritanos. Y por eso es que la mujer, cuando entra en la conversación con Jesús, ella le dice: porque hemos estado esperando a un Mesías. Y ellos estaban esperando siempre un Mesías. Todavía hay gente de Israel que lo ha estado esperando. Y por eso ella le dice: hemos estado esperando un Mesías. Pero había división, y quizá por eso era que decía que no se llevaban, porque se había dividido el reino en dos. ¿Recuerdan lo que estuvimos revisando con la honra del ministerio, cuando Jeroboam pues se llevó 10 de las tribus, y entonces Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con 2, Judá y Benjamín? Entonces ahí hubo una división de los dos reinos, y de ahí fue que quedó ese remanente. Entonces allá la mujer cree, la samaritana cree en Jesús, invitan a otros a escuchar el Evangelio. Jesús decide hacer posada en Samaria, es decir, que comienza a tener sentido porque él era necesario, había un propósito allí. Entonces, luego decide retornar su viaje, entonces va de retorno a Galilea, que fue donde nosotros comenzamos a leer el texto en el día de hoy. Estos hechos, dice, estaban sucediendo prácticamente de manera paralela a lo que estaba pasando allá con Juan el Bautista. Antes de ya él ser encarcelado, y después cuando pasó finalmente a ser encarcelado y a pasarle de la mano el relevo, el ministerio a Jesús. Esto para entrar en contexto, como vemos que de una manera u otra ya se está levantando oposición, tanto porque encarcelan a Juan, luego cuando entra Jesús y comienza a correr fama, y se levantan fariseos, gente que quiere atacar el propósito, hasta que ustedes saben entonces cómo concluyó toda esta historia. Y esto se puede apreciar mejor aquí en el libro de Juan, lo que yo he dicho de cuando decía que le era necesario pasar por Samaria. Jesús dice, Juan, si usted quiere no lo busque, Juan 4:1, voy a leer rápido, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y dice el verso 2, tomaron un verso 2 para hacer un paréntesis en la Biblia, y dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Todo un versículo y es para hacer ese paréntesis. Pero dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, y ahí que en ese trayecto pasa por Samaria. Fíjense que como que Jesús trata de evitar toda contienda, todo altercado, todo aquello que pudiera levantar como asunto de división, que se diga que él era, que opacara a su amado Juan. Y no lo dice claramente la Biblia, pero entiendo, dice que él cuando oyó eso decidió marchar hacia allá. Entonces, aquí vemos que Juan el Bautista dice que bautizaba a los que creían en la palabra, le anunciaba, y en cierto modo él estaba introduciendo la llegada del Mesías, del cual ni siquiera él era digno, decía, de desatar las sandalias de sus pies. Y entonces luego sucede que cuando Juan el Bautista pues tuvo unos inconvenientes, recuerdan, con Herodes el rey, ya que Juan, producto de tener la determinación de decir la verdad y no callarla, entonces le dijo al rey que él estaba en pecado, que él no había hecho bien con tomar la esposa de su hermano, ¿verdad? Y que eso era adulterio, fornicación. Y entonces termina Juan encarcelado hasta llegar a ser decapitado. Es decir, que hay oposición en medio de todo lo que se está dando del Evangelio, porque Juan predicaba la palabra de Dios,
anunciaba el reino de Dios, Jesús había llegado y hay una situación que no es agradable ahí. Entonces aparece la figura del Mesías, y es donde el mismo Juan pues introduce al Señor, y luego el mismo Señor dice: el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido, y ha llegado el ministerio ahora para revelar la palabra de Dios en la tierra. Y es entonces a partir de ahí que entra en el mayor esplendor la llegada del Rey, la llegada del Mesías. A veces yo me imagino cuando dice el esplendor de un Rey. Jesús, aunque muchos veían quizá la vestimenta, que nació en un pesebre, pero la deidad que había en él, la verdad que había en él, era digna de que salir de él el esplendor de todo un rey, que aquel que tenía oídos para oír escuchaba, y el que tenía ojos para ver podía discernir que él era el rey. Y por eso es que cuando en nosotros hay como una oposición, hay una obstinación para en el corazón no ver, no querer ver, entonces dice la misma palabra de Dios que Dios mismo nos obstaculiza el entendimiento. Y es que el detalle es que Dios lee el corazón. Dios es intencional en el sentido de que Él lee la intención que hay en el corazón. Entonces, si a veces yo lo que quiero que Dios me revele, pero no hay una intención que es de yo acercarme a Dios, de yo amarle, de yo servirle, de yo querer saber sobre el Dios de mi creación, entonces por eso a veces se nos dificulta que el mismo Dios nos revele sobre algo. Él mismo entenebrece el entendimiento. Es increíble, pero es que Dios lee el corazón. Entonces cuando nos acercamos con una buena intención, esto sí sucede. Pero fíjese usted, hermano mío, lo que dice la palabra en el libro de Mateo 4, verso 12. Dice en Mateo capítulo 4, el verso 12, dice ahí que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, entonces volvió a Galilea. Otra vez lo dice en el Evangelio. Es decir, que desde el momento que Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, Jesús viene a tomar el ministerio de Juan. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que todo sucede, si nosotros vemos los hechos en la Biblia, pareciera como que sucedieron uno detrás de otro y punto. Pero lo que se puede ver aquí es que todo estaba orquestado en el plan perfecto de Dios. Cómo suceden unas cosas tras otras y cómo se da el tiempo justo. Y por eso fue que el mismo Jesús dijo: ha llegado ya, ha llegado el tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto, está todo orquestado, todo organizado, de manera que no suceda una cosa ni antes ni después. Entonces, la salida de Juan el Bautista demarca la entrada de Jesús, fíjese usted. Y la confirmación de todo esto, la evidencia de que Dios tiene todo orquestado de acuerdo a su voluntad, también lo podemos ver en el otro evangelio, aquí en Lucas 4, capítulo 14. Lucas capítulo 4, verso 14, hablando ya con respecto a la entrada en escena del ministerio de Jesús. Y escuche usted lo que dice aquí. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es importante ahí de lo que hemos dicho que él volvió a Galilea, pero volvió porque el Espíritu de Dios le estaba diciendo que fuera. Le estaba diciendo que ya era el tiempo, llegaba la hora de ir a ese lugar. Y entonces se difundió su fama, dice, por toda la tierra de alrededor. Pero conectando que estos hechos no eran fortuitos, no eran al azar, sino que estaban en el propósito perfecto y divino de Dios. Dice que Jesús volvió, pero fue en el poder del Espíritu. Y fíjese que ahí el Espíritu está con letra mayúscula. Significa que el Espíritu de Dios estaba guiando a Jesús. Jesús regresó de Judea a Galilea guiado por el Espíritu Santo, de la misma manera que lo había hecho del Jordán hasta el desierto también. Dice, guiado por el Espíritu. Evidencia de que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabiendo que en Él habitaba el poder de toda la deidad de Dios, Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si eso era el Hijo de Dios, que tenía en Él todo lo de Dios, entonces nosotros mucho más debemos procurar que lo que hagamos, que donde vayamos, que donde estemos, seamos pues guiados
por el Espíritu Santo de Dios. Jesús actuaba de acuerdo a los designios de Dios y no actuaba de acuerdo a un plan de hombre, a circunstancias que se estaban dando, a un proceso, porque pudiéramos interpretar en la historia que como sucedió tal cosa, entonces Jesús se fue. Y es que no es producto de una circunstancia, sino que eso estaba orquestado, planeado, precisamente, y valga la redundancia, en el plan de Dios. Estaba todo determinado porque en el tiempo de Dios habían de suceder estas cosas. Entonces, dice aquí que dirigido en todo momento por la voz del Espíritu Santo de Dios, y aunque los eventos parecen coincidir, pero esto estaba organizado por Dios. El Espíritu es el que le dice a Jesús mismo, hijo, ve y marcha, vuelve a Galilea, ve y entra en escena, que el tiempo de Dios en ti ha llegado para que sea manifiesto el poder de Dios en ti. Mis hermanos, qué lindo, qué hermoso cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros, habiendo escuchado la voz de Dios, pues hacemos como Dios dijo. Sabemos nosotros que muchas veces la voz de Dios no es la que esperábamos escuchar, no era quizá lo que nosotros teníamos en planes, en nuestra mente, lo que pensábamos que íbamos a hacer, pero cuán hermoso es, y por eso es como el que anuncia el Evangelio, porque así lo anunció Jesús, guiado por el Espíritu. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, pero guiados por el Espíritu de Dios, dejándose guiar por lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que esto nos alerta en este día, para que nosotros podamos experimentar que las cosas que hagamos pues puedan ser hechas a través y bajo la guianza de Dios. Qué hermoso es poder escuchar las cosas que Dios dice a través de la radio, a través de la prédica de los pastores, a través de los medios de las redes. Y nosotros no solamente escuchar y acumular, sino también mover y disponer el corazón para dar un paso de fe y yo decir, yo voy a hacer como Dios está diciendo. Si yo he podido ser partícipe de esta palabra que yo estoy escuchando, que a veces solo, y a veces pongo yo la radio en medio, por mitad de un mensaje, y viene esa palabra, y tú sabes porque hay algo como que ocurre en ti. Hay algo que pasa, y yo decía antes, y como que se me engrifan los pelos, y aprendí algo que me enseñó el pastor Upia para toda la vida. Me dijo, no varón, siente la presencia de Dios. No se le engrifan los pelos, usted siente la presencia de Dios. Y a partir de ahí, entonces, ciertamente yo digo, he sentido la presencia de Dios. Y ustedes saben que hay muchas manifestaciones. Por ejemplo, usted anota a veces, incluso aquí arriba, que yo me tranco y tengo que durar unos segundos y que uno se pone rojo. Eso es la presencia de Dios, porque otros brincan, otros patalean, hablan en lengua. Es la presencia de Dios y ninguno estamos llamados a juzgar la forma en la que Dios se manifiesta en otro. Hay algunos que somos llorones, que medio nos... Pero Dios, si somos los que estamos, ¿verdad?, pues nos ayuda a poder continuar. Pero es la presencia de Dios que es manifiesta en nosotros. Y es como cuando algo se te revela rápidamente y que tú no esperabas y tú no encuentras qué hacer. Por eso, mire, no hay forma de que si la presencia de Dios se manifiesta, uno permanezca estático, igualito. Si no, no se sintió la presencia. Y de ahí que cuando fueron a apresar a Jesús y Él habló como Dios. Porque cuando tú sientes la revelación de Dios, es Dios que te está hablando. Y si Dios te habló, es imposible permanecer igual. Algo pasa en tu cuerpo. Entonces cuando usted siente esa sensación, ¿verdad? Agárrala porque usted está siendo ministrado por Dios. Pero qué hermoso es cuando sentimos eso y podemos entonces disponer el corazón para hacer conforme a lo que hemos escuchado en ese mensaje. El Hijo de Dios no era victorioso solo porque era el Hijo de Dios. No solamente porque tenía la herencia y la deidad de Dios, sino, mis hermanos, porque Él hacía conforme a la voluntad de Dios. Ahí estaba la gran victoria de Jesús. Y el enemigo que conocía todo lo de Dios, que conoce los principios de Dios, porque Él habitó primeramente antes de rebelarse contra Dios cuando era el ángel de luz, y conoce, y por eso nosotros tenemos que ser cautos, porque conoce más la Biblia que nosotros. ¿Qué es la Biblia? La expresión de la voluntad de Dios para con nosotros, la expresión de los principios de Dios
escrito para que nosotros podamos entenderlo, asimilarlo y ponerlo en práctica. Y el enemigo habitaba allá y conocía al Señor. Entonces, por eso su ataque mayor contra Jesús fue tratar de que Jesús le obedeciera. Y fue tentándolo, tratando de tentarlo en una escala ascendente. Primero, como había pasado 40 días sin comer, no se acercó antes, fíjese. Pues entonces llegó cuando sabía que Jesús tenía hambre y que podía ser una presa fácil. Y le dijo que convirtiera esas piedras en pan. Y ahí Jesús también le contestó con lo que Dios había dicho. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No pudo hacer que le obedeciera porque ahí estaba la grandeza de Jesús. No solamente estaba en que era el Hijo de Dios, sino que Él obedecía los mandamientos del Padre. Y Él decía, yo no he venido a hacer lo que yo he querido, sino lo que el Padre me encomendó. Y me ministra aquel pasaje cuando Jesús lo invitan y le dice, Señor, es tiempo de tú salir a escena a los discípulos. Y Jesús le dice, este es el lío, que el tiempo de ustedes siempre es. A ustedes nada más hay que invitarle a algo y de una vez dicen que sí porque están listos. Yo no trabajo así. Yo tengo, oiga, el Hijo de Dios, yo tengo que esperar el tiempo para poner en juego la voluntad de Dios. Aún Jesús sabiendo cuál es la voluntad de Dios, hay una cosa mucho más fuerte todavía, que nosotros los humanos sí se nos hace difícil dominar. Y es hacerlo en el tiempo de Dios. Porque muchas veces lo decimos, ¿acaso no sé yo que eso es bueno? ¿Acaso no sé yo que eso es voluntad de Dios? Claro, pero será el tiempo de Dios. A veces Dios hasta nos revela, hasta en sueño, como dijo Dios, o nos muestra algo, pero quizás no es el tiempo de Dios para que usted lo diga. Dios me lo mostró, pero Dios le dijo que lo diga, o es tiempo. O sea, es interesante estar siempre cerca de Dios para ver el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios llega, Dios te va a inquietar. Dios te va a decir, te va a hacer saber a través del Espíritu para que no haya duda. Y por eso dijo, porque el tiempo de Dios ha llegado. Y ahí entró Jesús en escena. Jesús desde niño, lo que se narra de él, dice que era inteligentísimo, que podía tomar los rollos y explicarle y enseñarle a todo el mundo. Pero no fue hasta que llegó el tiempo de los 30 años que entró el esplendor de su ministerio. Entonces, mis hermanos, a nosotros quizás nos gusta de continuo hacer las cosas en nuestro tiempo, en nuestra manera, de acuerdo a lo que pensamos, en nuestra propia sabiduría. Y entonces eso es lo que provoca que a veces nos cansemos, nos frustremos, no logremos las cosas o no permanezcan en el tiempo. Porque aún sabiendo la voluntad de Dios, no esperamos el tiempo de Dios. ¿Acaso no fue lo que le pasó eso a Sara? Que Dios le había hecho ahí una promesa de que iban a tener un hijo y en él serían llena la tierra como las estrellas del mar, del cielo y la arena del mar, tan numerosa la descendencia. Pero en la espera, pues se desesperaron y entonces Sara se le ocurrió una idea, hizo lo que yo le llamo un shortcut espiritual, un atajo espiritual, le dio doble clic para ir rápido y entonces se adelantó y nació Ismael. Pero esa no era la promesa, el plan, y Dios lo permitió porque todo lo que ocurre, si algo nosotros podemos estar seguros es que todo lo que ocurre, Dios lo permite. En pocas palabras, todo lo que ocurre es voluntad de Dios, voluntad perfecta de Dios, voluntad permisiva de Dios. Pero cuando hay una intención en tu corazón y tú no has podido escuchar atentamente la palabra de Dios, no has podido esperar en esa palabra el tiempo de Dios, ya Dios ve una intención declarada en ti, entonces se da como quiera la voluntad de Dios porque Él permite que se dé. Y nació un hijo, ciertamente, pues ya ustedes saben toda la historia de lo que pasó y incluso vinieron problemas. Cada vez que nosotros no hacemos conforme a la voluntad de Dios, hay situaciones incómodas en el camino. Dios en su misericordia, que sabe que otra vez tiene que afinarnos y volvernos a traer al camino, pues lo hace. Pero pasan situaciones que a veces quizás no eran necesarios pasar por Samaria. Jesús pasó por Samaria, pero no fue para buscar problemas, era porque había un propósito. Ahí sí, cuando Dios te hace pasar por Samaria, porque Dios tiene un propósito de renovar algo en ti, de tu carácter, o de usarte para otras cosas,
y aunque el camino es tortuoso, por eso está en el plan perfecto de Dios. Entonces, Dios nos estuvo diciendo, si tú esperas, si lo haces a mi manera, si te mueves de acuerdo a mi voluntad, que es la perfecta y es la que conoce todo, incluyendo aquello que tú no conoces, entonces las cosas te van a salir bien, nos dice el Señor en este día. Mis hermanos, Dios nos dice en esta mañana, como yo soy el que conozco cómo han de suceder las cosas, entonces tú tienes que dejarte guiar por mí. Y para eso, como toda enseñanza, para nuestra enseñanza se escribió, toda escritura, así nos lo muestra el más grande, Jesús, que fue victorioso no solamente porque era el Hijo de Dios, sino porque Él se dejaba guiar por Dios. Los sí y los no que nosotros tenemos en la vida, realmente son los sí y los no de Dios. ¿Pudiéramos nosotros creer eso con fe? Que los sí que tenemos y los no de Dios son los sí y los no de Dios. Porque ¿quién puede abrir una puerta que Dios cerró? ¿O quién podrá cerrar una puerta que Dios decidió que va a abrir? Pero si Dios dijo que sí, es que sí. Y si Dios dijo que no, es que no. Nosotros podemos ver que las cosas... Denle un aplauso entonces a Dios. Únase a la expresión del hermano y dele un aplauso a Dios. No porque él haya aplaudido, sino porque usted se une a que él tuvo una revelación. Dele un aplauso a Dios. Sí. A veces llega a ser que mi mayor oposición soy yo mismo, producto de que no accedo, no dispongo el corazón para yo seguir conforme a lo que Dios ha dicho y que ya Dios me lo reveló y me lo dijo. Ahora lo que hay dureza en mi corazón para yo poder obrar como lo hizo Jesús. Y dice aquí, Cristo no fue la excepción, ya que al comenzar su ministerio tuvo oposición. Mateo 11, en el verso 12, dice aquí este verso, Mateo 11, en el verso 12, dice que desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? El Evangelio es eterno. Y por eso usted ve muchas expresiones que dicen, y allí, y así se llamó allí, desde ese día hasta hoy. Y usted dice, pero ¿y cuándo se escribió eso? Pues eso tiene miles de años. La palabra de Dios permanece para siempre. Y para mí cuando dice hasta hoy, es hasta hoy. Entonces dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Sí o no? Por eso dice aquí que los valientes lo arrebatan porque habrá violencia. Y no solamente para predicar el Evangelio de Dios, sino también para vivirlo. Miren mis hermanos, alguien comentaba en días anteriores que antes la iglesia era perseguida. La iglesia de Dios pues era perseguida con mucha frecuencia. Y entonces se analizaba por qué hoy en día la iglesia no es tan perseguida. Es porque ya la gente ha asimilado más la libertad de culto, la libertad de expresión, los países se han hecho más entendidos. Y en realidad es porque ya la iglesia no está siendo tan perseguida por el mundo, porque ahora es la iglesia que persigue al mundo. Entonces ya no hay necesidad de que el mundo persiga tanto a la iglesia, porque el mundo se ha dado cuenta que la iglesia es la que está anhelando todas las cosas del mundo. Y como la iglesia es la que está persiguiendo al mundo, pues entonces no se ven esas necesidades. Muchas de las cosas en las que nosotros se nos dificulta obrar en este proceder que hizo Jesús, que nos muestra guiado siempre por la voluntad de Dios, por la dirección del Espíritu Santo de Dios, es porque nosotros no hemos sido determinados para ya renunciar a muchas cosas que nosotros aún sabemos que no son del total agrado de Dios, y eso es como que lo que nos impide estar de manera firme ya en el Evangelio de Dios. Entonces tenemos temor a muchas cosas, a no ser aceptados, es un temor grandísimo que tenemos. Tenemos un temor a no ser aceptados por los otros, a que los otros no nos dejen incluir en sus grupos.
En verdad, todo ser humano y que tenga un buen corazón, quisiera, ¿verdad?, tener coinonía con los demás. Por más cristiano que yo sea, yo no salgo determinado y que no, porque ese grupo no es para mí. Y como que yo estoy por encima de ellos. Pero hay que saber que a veces hay situaciones, compartir, grupos, que no te van a llevar a una edificación delante de Dios. Entonces, nosotros no estamos tan determinados a veces a ceder a esas cosas y por eso es que se nos dificulta andar verdaderamente como Dios manda en el camino del Evangelio. En esta semana ustedes saben que se ha suscitado el asunto de Netflix y todo el mundo ha opinado y todo el mundo ha escrito y bien, cada quien tendrá su consideración sobre eso, pero hay muchos puntos que son reales. Hay otros puntos que usted tendrá su propia convicción. Yo lo que creo es que, por ejemplo, hay muchos comentarios. Yo no tengo que estar comentando de todo lo que alguien escriba. O quizá para yo... no hay que comentar de todo lo que usted ve en las redes. La gente cree que es obligatorio, que todo lo que pasa por delante de mí yo tengo que hacer un comentario. Quizá para usted dejar ver su opinión. Ahora, lo que sí es que cuando a usted se le presente la oportunidad de dejar ver cuál es su postura, usted tiene que estar decidido y tiene que estar determinado. Usted no puede estar con un pie allá y con otro pie aquí. Cuando usted se le presente o se le llame a hablar, o qué tú entiendes sobre eso, o se te dé la oportunidad, un escenario de expresar cuál es tu posición. El entrenador de la película de los gigantes que vimos, él le decía cuando había uno que estaba conquistando el corazón de uno de los entrenadores para que él fuera y ofreciéndole por detrás un contrato, y él se dio cuenta, él le decía, decide de qué lado tú estás y mantente ahí. De nada vale estar en dos lados. Decide de qué lado estás y mantente ahí. Pero ya con eso yo no tengo que comenzar a decir y comenzar... Porque lo que sí yo digo que debemos estar determinados es porque damos nota discordante. El peor de los daños del Evangelio lo hace el hombre que es carnal. El pastor nos ha enseñado que podemos distinguir tres tipos de comportamiento. El hombre natural, ¿verdad?, que no conoce a Dios, que todavía... Y en ese hay esperanza, porque cuando Dios se le revele, ese va a sentir que es pecador. El hombre espiritual que no es perfecto, pero está determinado a seguir a Dios, a vivir el propósito de Dios y sigue hacia adelante, venciendo, pero está determinado. Pero el hombre carnal conoce de Dios, ha tenido cierta revelación de Dios, pero no decide seguir a Dios. Y entonces anda haciendo cosas en el mundo, como le decimos. ¿En el mundo qué es? Porque todos vivimos en este mundo, ¿o no? No trabajamos todos, no vamos a la sociedad, no vamos al supermercado, no vamos a creer que es una cosa horrorosa de pecado, sino en aquellas acciones que sabemos que no son agradables al Señor. Eso es el mundo de pecado nos referimos. Y a ciencia cierta sabemos que estamos dando notas discordantes, que hermanos que son naturales porque todavía no conocen a Dios ven y entienden que así es Dios. Entonces él dice, pero yo estoy bien entonces. Porque yo veo que fulano está en la iglesia y hace lo mismo que yo. O sea, él me está persiguiendo a mí. Y también crea la situación con el hombre espiritual que observa de lejos, aunque no he dado a juzgar y tiene que callar, pero duele ver entonces cuando esos hermanos que ya tienen cierto conocimiento de Dios, pero actúan se comportan de manera carnal. Entonces, aquí es bueno estar usted en su corazón con una postura determinada de cuál es su posición en cuanto a algo para si usted fuera abordado y tener una postura clara y sobre todo que pueda ser sustentada a través de la palabra de Dios. A mí me llama mucho la atención en el texto que leímos al principio, le decía que eran 2 puntos, la oposición que sufre el Evangelio mientras uno se va desplazando, que es real, que la tuvo Jesús, que después se le presentó a Juan el Bautista y no ha sido así nunca antes ni después, ha sido diferente. Hay oposición para que el Evangelio se abra paso y también la decisión que a pesar de eso, férrea, tenían aquellos hombres que Dios llamó. Al inicio del ministerio, ¿qué fue lo que pasó de Jesús? Hubo la transición del ministerio de Jesús, dice que pasó de Judea a Galilea. El ministerio de Juan el Bautista se le pasa a Jesús, también hereda conjuntamente la oposición que se levantaba a Juan el Bautista, se le pasa a Jesús.
Y entonces, al final de todo lo que fue ese primer año del ministerio, viene ya la parte pública de Jesús, y entonces ahí se levantan contra él también todas las oposiciones. Dice que siempre que usted va a notar que hay un enemigo que está presto para levantarse en contra de que el pueblo de Dios avance, de que el evangelio avance. Nosotros podemos ver eso en muchísimos sitios de la Biblia. Cuando el pueblo de Dios era conducido por Moisés por el desierto, dice que había un pueblo malvado. ¿Se recuerdan de ese? Que también lo vimos, tratamos ya un poquito más en detalle en el discipulado del pueblo de Amalek. ¿Se recuerdan? Y quizás entender a veces el contexto de por qué suceden las cosas. De ahí la necesidad de abordar la palabra de Dios para no juzgar nosotros, no blasfemar nosotros en contra de Dios. Porque si hay un pasaje que llama la atención y que la gente no asimila, el hombre natural me refiero, es cada vez que lee que Dios dio mandamiento al rey Saúl para que fuera a exterminar al pueblo de Amalek. ¿Se recuerdan? Cuando Dios dio mandamiento a Saúl de que... Entonces, la forma, quizá humanamente, uno dice despiadada en que lo dice, porque dice que acabara con niños, mujeres, todos los animales que había, todo, y que no dejara nada vivo. ¿De dónde viene eso? En ese pueblo habitaba la maldad, pero no cualquier cosa, sino que es aquel que se levantaba en contra de que fluyera el propósito de Dios. Y si hay una cosa que yo le tengo respeto, es cuando yo veo que, por ejemplo, alguien se levanta a pronunciar palabras en contra de algo que quizás desconoce que eso está siendo propósito de Dios. ¿Por qué yo le tengo respeto? Porque hay una promesa bíblica, que Dios prometió erraer eso de la tierra, de generación en generación. De generación en generación me dice a mí que esa oposición va a estar siempre, pero también la promesa que Dios hizo va a estar siempre. Y es eterna. Entonces, cada vez que algo se levante en contra de Dios, y el pueblo de Dios tiene fuerza, mi hermano. Yo no quiero seguir hablando del tema, pero cuando se pronunció lo que se pronunció esta semana, que es una abominación, una blasfemia, si tú no crees está bien, pero ¿verdad? Llegar a esos extremos y mucho pueblo de Dios actúa en consecuencia. Yo no digo de usted que retire su cuento, que no la retire, esas son convicciones suyas, pero la verdad es que sí, a veces uno no cree que va a pasar tan rápido la respuesta de Dios, porque Dios sí prometió que todo aquello que se levante en contra del propósito de Dios va a ser raído de la tierra, no importa en qué tiempo suceda, porque fue una promesa que Dios hizo. Y este pueblo, Dios le dio esa connotación porque se oponía, y no de una manera sutil, era fuerte. Dice que atacaba por la retaguardia. ¿Ustedes saben quién iban detrás siempre por norma cuando iba un ejército marchando? Los débiles, los cansados, los envejecientes, los niños. Y dice que a eso iban esos juiciosos por detrás y atacaban el pueblo y los mataban. Imagínense usted. Entonces había una maldad fuerte que se oponía al propósito de Dios, y esto Dios no lo tolera cuando algo se levanta en contra de lo que Él está haciendo. Por eso nosotros mismos somos llamados a procurar ver cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros aquí. Por eso estos hombres que narra aquí, estos hombres, dice que ellos no escatimaron ningún esfuerzo cuando Dios le llamó. Dice aquí, si vuelvo brevemente a la primera lectura, usted no tiene que buscarlo. Dice aquí, y dejando luego sus redes, le siguieron. O sea, determinación para cuando ya tú estás claro del propósito de Dios en ti, tú seguir en pos de eso. Cuando tú entiendes que has recibido un llamado. Esto fue de inmediato, y dejando las redes, le siguieron. Debajo dice en el verso 20, y luego los llamó a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esto fue más fuerte. Estos andaban con el papá, Jesús le llama, y ahí mismo dejaron el papá y oyeron la voz de Dios. Esta gente, yo creo que
Humanamente no era posible. La deidad de Jesús tuvo que transmitirle a ellos, certificarle que Dios le llamaba para un propósito, porque eso no es tan fácil. Recuerde que la norma habitual del ser humano es, como dice la parábola, de cuando el hacendado mandó a su criado a invitar a algunos para las bodas. ¿Qué pasó allí? La reacción natural, que uno le dijo, no, es que yo he comprado una tierra ahora y tengo que darle vuelta. Y el otro que invitó, no, es que yo he comprado unos bueyes y entonces no puedo ahora, tengo que estar en eso. No, es que yo me casé y tengo que... Entonces, cuando hay ese pretexto, ¿qué hizo el Señor? Que dijo, no, la fiesta va. El propósito de Dios no se detiene, el evangelio va a seguir avanzando. Pero vamos a buscar otros invitados ahora. Y cuando uno ve que el propósito de Dios no hay forma de detenerlo, y a usted se le ha dado el privilegio para que tome una partecita en esas obras que Dios en ese camino ha puesto de antemano, y dice, esta es la suya, Agni, esa es la suya, Juan Norberto. Entonces usted, entendido de que eso no lo va a parar nadie, usted se siente privilegiado y valora esa honra de que eso no se le dé a otro. Porque Dios, en su diseño original, había determinado que fuera para usted, le ha honrado con eso. Pero si usted se aparta, Dios no va a detener su obra. Él manda a convidar a otro, le dice, busca a los ciegos, los mancos, y invítalo para la boda. Y trae a esa gente entonces, que la boda va. Amén. Entonces, importante saber que el propósito de Dios en nosotros es eterno y que hay un propósito de Dios en nosotros. Mire, si nosotros entendiéramos eso, nosotros realmente quizás actuáramos un poquito de manera diferente. O sea, por ejemplo, ahora es propicio el tema porque ahora viene el nuevo año. En el nuevo año, ¿qué hacemos todos? Nuevos objetivos. Y déjenme decirle que una de las cosas que hemos a veces contrapuesto el evangelio con las cosas de aquí de la tierra, a veces hasta con la ciencia de manera innecesaria, es porque creemos que son contrarias. Y es que hay cosas que tienen una aplicación para la vida natural, que fue el mismo Dios que lo dio, porque Dios dio el espíritu de ciencia, ¿sí o no? Para que esas cosas sean aplicadas a la naturaleza. Usted sabe lo hermoso que es saber que usted va para Estados Unidos y que usted entra al internet y le dice que va a nevar o que hace frío, y usted se pone un jacket de una vez, algo para protegerse. Eso es ciencia, eso es una cosa divina que Dios le dio. Entonces yo tengo que contraponer eso que Dios le dio por la fe. De ninguna manera. Lo que pasa es que eso se va a aplicar aquí en la tierra. Usted saber que va a llover y que usted va a tomar las previsiones de lugares, porque el Weather Channel, con una ciencia que Dios le dio al hombre, lo puede determinar. Eso es maravilloso. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que yo no puedo entonces entrar con ese conocimiento de ciencia para poder entender a Dios y el gran propósito que realmente Él tiene en mi vida. Mire, si uno verdaderamente entendiera el propósito, nuestra forma de hacer las metas y los planes para el año que viene fueran diferentes. Yo voy a hacer mis planes en la empresa porque me exigen que trace los objetivos que vamos a lograr para este año. Y hay proyectos, mira, hay que hacer esto, hay que configurar este servidor, hay que instalar esto, hay una aplicación nueva que hay que desplegarla en la planta, hay que hacer un proyecto, hay que hacer objetivos. Pero el objetivo, ese es el objetivo organizacional, porque nosotros hemos extrapolado muchas cosas de la parte organizacional y de cómo opera la naturaleza a las cosas de Dios y no machean, como dice, no hacen conexión. Los planes de Dios para mí, para este año, si yo entendí que Dios tiene un propósito, es decirle a Dios que Él siga cumpliendo en mí su propósito. Y que Dios me revele cuáles cosas Él quiere que en este año yo habite. Y que yo disponga mi corazón para que yo pueda marchar en pos de lo que Dios ha dicho. Pero Dios tiene un propósito que ya lo dijo. Sin embargo, nosotros tenemos sueños, que no es malo. Mientras sus sueños y lo que usted desea y lo que usted anhela no esté por encima del propósito de Dios,
no alterque, no se anteponga, está bien. Dios le puede conceder a usted que usted quiere para el año que viene hacer una casa. Eso es de Dios, Él ha prometido. Ahora, para yo hacer la casa voy a deponer de un lado totalmente el propósito de Dios que Dios viene haciendo conmigo. La carrera ascendente de yo seguir creciendo espiritualmente, de yo involucrarme en las cosas de Dios. Entonces sería cuestionable, porque no puede ser que ahora el propósito de Dios se estanque en mi vida. Habrán situaciones que Dios te lleva a un sitio, que Dios te mueve, pero sigue siendo el propósito de Dios. Y entonces, por eso es que como nosotros, nuestros planes prioritarios son aquellos que nosotros sacamos de nosotros lo que queremos hacer y un chin para Dios, eso no está sustentado ni soportado por Dios, y entonces llegamos a la frustración. ¿Qué es frustración? Cuando usted se propuso algo y no lo logra, o vemos que eso no se sostiene en el tiempo, porque eran sueños míos. Repito, no es malo tener sueños, pero que esos sueños no estén por encima del propósito de Dios en su vida. Cuando usted lo ve así, Dios mismo le ayuda, porque dice Dios que pidamos a Dios las cosas y Él podrá escuchar y suplir nuestras cosas, pero conforme al propósito de Dios. Y entonces si yo vivo solo para el propósito de Dios en esta vida, y de repente yo vi que mi vida se va a acabar y no se cumplió. Mi hermano, el propósito es eterno. Lo que no se cumplen son los sueños y las cosas que uno tiene humanamente, porque no están a veces endorsados por Dios. Y uno humanamente no lo logra y se frustra. Pero el propósito de Dios, si usted entendiera, como que ve que Dios le puso, que usted va a evangelizar, qué sé yo cuánto, o que usted va a llegar a tantos, o que usted va a compartir tantos mensajes, o va a enseñar, o lo que Dios le haya puesto, y usted ve como que de repente hasta se enfermó y su vida concluyó por propósito de Dios, el propósito de Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Usted lo puede seguir allá, porque dice que es eterno. Entonces no debiera ser una preocupación para nosotros, pero es importante porque esta gente que está aquí dice que ellos no escatimaron esfuerzo cuando oyeron el llamamiento de la voz de Dios. Y por eso yo creo que nos ha sentado muy bien haber sido expuesto a compartir este discipulado que estuvimos tratando de lo que significa el llamamiento de Dios y qué significa entonces la honra que tú tienes con ese llamamiento. Si llegara a nosotros el poder entender que no existe ninguna honra superior, no para nosotros mofarnos y entender que ahora como yo soy pastor, pues yo estoy por encima de todo ingeniero, de todo jefe de empresa, y yo comenzarlo a ver como inferior. No, nunca jamás. Ellos tienen su connotación en la sociedad, ellos tienen su rol. Rogamos al Señor para que ellos puedan tener la revelación de lo que ellos son, ha sido producto de la gracia y la misericordia de Dios, y que ellos puedan darle gracias a Dios por eso. Pero usted saber que tiene la honra de que Dios le ha llamado, y hasta aquí lo podemos ver, porque Dios llamó fue a 12 y habían 100,000. ¿Sí o no? Yo sé que Dios quiere salvar a todos. Jesús vino para salvar la humanidad, para que nadie se pierda. Pero ser llamado al propósito de Dios es para quizás reaccionar como esta gente reaccionó, estos discípulos que Dios llamó, que dice que dejaron la barca, dejaron las redes. Quizás hoy usted no tenga que hacer como ellos, que va a dejar su familia y que tenga que dejar a su padre, pero quizás sí puede dejar las redes. ¿Qué son las redes? Que si Dios nos llamó, pues decidamos ya ir sacando los pies de aquellas cosas que no son agradables a Dios. Yo no le estoy diciendo que no vuelva al play. Yo si consiguiera una boleta fuera hoy, Águila Licey. Y si Dios no tiene ningún impedimento, o si no tengo algo del propósito que tenga que hacer. Amén. Pero hay cosas que usted sabe que usted está todavía metido en las redes. Y dice redes porque era las redes de pescar. Coincide con que ahora hay redes, pero sí, las redes, eso quita mucho tiempo. Yo me maravillo viendo cómo mis compañeros, mis amigos me dicen que se han tirado qué sé yo cuántas series. Y yo sé que un capítulo lleva 1 y 2 horas. Y amén, porque yo no puedo. Pero no solamente amigos que son hombres naturales, sino también hermanos que son cristianos. Y es pecado, pastor, ver eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que entonces cuando usted pesa el tiempo que le ha dedicado a las series
y a las cosas que son horas que se llevan. Y usted me dice a mí que no podemos tener media hora para algo que tenga que ver con el avance del Evangelio y con la certificación del propósito de Dios en su vida. Entonces es cuestionable delante de Dios que yo mismo le diga que Él es lo más importante, que yo mismo diga que Él es mi prioridad, cuando yo sé que no estoy haciendo una distribución del tiempo, que es una de las cosas más preciadas, conforme a eso que yo estoy diciendo. Entonces es importante que nosotros podamos pedirle a Dios que nos haga ser entendidos, así como estos hombres, los hijos de Zebedeo, y que de una vez que recibieron el llamado, ellos dejaron todo. Yo siempre creo que para reaccionar así, estaba en el propósito de Dios. Que hubo algo especial que Dios le puso a ellos, que no fue cuando me llamó a mí. Porque para reaccionar así, usted tiene que ser como una revelación. Y como ellos iban a ser los discípulos, ¿verdad? Estaban marcados, determinados para orquestar los 12 discípulos de Dios. Pero aún así, de la forma que sea que Dios te llamó a ti, de la manera milagrosa, esplendorosa, no va a ser diferente la honra que tenían que tener Juan, Jacobo, Andrés, que la honra que tengamos tú y yo, porque el mismo Dios fue el que nos llamó. Y nosotros somos los que le estamos dando la continuidad a este propósito santo de Dios en la tierra. Es decir, que pedirle a Dios, yo creo que si hay algo neurálgico en la vida del Evangelio, es que nosotros podamos pedir a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Yo sé que hay una gran comisión, ir por todo el mundo, predicarte el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos, pero tú tienes algo conmigo. Yo quiero que tú me aclares, incluso déjame ver los dones, los talentos, para yo ponerlo al servicio de tu obra, Señor. Y para yo cada día darle más prioridad a ese propósito que tú has puesto en mí, que me dice que yo he sido honrado, porque hay demasiada gente en este mundo y tú has tenido, por gracia, llamarme a mí. Entonces, ayúdame, Señor, a yo poder responder conforme a como lo han hecho estos hombres que están aquí. Mis hermanos, hemos compartido 2 puntos en este día. Dice que siempre ha habido oposición en el Evangelio. Lo vimos con Moisés y Amalek en el desierto. Gedeón dice que los madianitas, los filisteos no lo dejaban en paz, que vivían destruyéndole la cosita que tenía ese pueblo y lo tenían hastiado ya. Y el mismo David recibía ataques de los filisteos y le llevaron las mujeres, los niños. Siempre ha habido oposición para la gente que Dios ha establecido, para su reino y para que avance el propósito de Dios. Es decir, que eso no es nuevo. Pero la respuesta que nosotros demos al llamado, la determinación, sabiendo que habrá oposición, pues va a ser una garantía de victoria, porque sabemos que vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. A pesar de todo esto, ese reino de los cielos seguirá hacia adelante, abriéndose paso a pesar de la oposición. Importante saber que está esa oposición en el avance del proceso, pero Dios siempre vencerá y nos dará la victoria en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Luces de Belén, que en la oscuridad anuncian que ha llegado Él, y las estrellas se inclinan a sus pies, y yo también